Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen... Dios los bendiga. Finalmente llegamos al término de nuestro recorrido en el segundo libro de David. Hoy vamos a ver su muerte y la honra que recibe de parte de Dios. David fue honrado grandemente y vamos a ver en este último estudio, ya no en Segunda de Samuel, porque la muerte nos la relata Primera de Reyes capítulo 2. Así es que vayamos a Primera de Reyes capítulo 2 y veamos el fin de un héroe nacional, pero más que héroe, el fin de los días de un hombre conforme al corazón de Dios. Vayamos a la Escritura. Primera de Reyes capítulo 2, verso 1 dice: Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de tal manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Llegaron los días, dice la Escritura, en que David había de morir. Y David ordenó a su hijo como el futuro rey en Israel, y él le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, y le da un consejo muy sabio: esfuérzate y sé hombre. En el capítulo 1 de los Reyes dice que David, viejo y avanzado de días, aunque en edad David era de 70 años, pero era más viejo que sus años. Él había vivido la vida de 4 o 5 hombres. Físicamente, David estaba desgastado, pero su hombre interior se había fortalecido en Dios. Tristemente, aún en su lecho de muerte, sufre una rebelión más de parte de su hijo Adonías, quien aún en vida de su padre se autonombra rey sobre Israel. El problema aquí fue que David nunca corrigió a sus hijos, nunca les preguntó: ¿por qué haces así? Y no los entristeció al disciplinándolos. Por esta razón, no vemos a un hijo dolido porque su padre está en agonía. Se ve a un hombre buscando exaltación. También su general, fiel a él, autor de muchas victorias para el reino de David, se pone de acuerdo con Adonías, al igual que el sacerdote Abiatar, para ayudarlo en su rebelión. Como podemos ver, los problemas familiares y la espada nunca se apartaron de la casa de David. Ya se lo había dicho el profeta Natán de parte de Dios. Pero en medio de la traición, en medio de esa espada que nunca se apartó de su casa, siempre brillaron al lado de David los fieles. Y esto nos enseña que la gente resentida, los celosos de los triunfos de otros, siempre estarán en el reino, como estará el trigo y la cizaña, pero cada uno será separados, unos para resplandecer en el granero de Dios y otros para ser quemados. Natán, el profeta, y Betsabé, al saber de la rebelión de Adonías, en el primer libro de los Reyes, y en el verso 20, vemos a Betsabé que le recuerda a David la promesa que había hecho de que su hijo Salomón reinaría en su lugar.
Y aquí vemos una vez más, amados en Cristo, la demostración de la gracia de Dios, que de una mujer que fue tomada en adulterio, Dios levantaría a su hijo Salomón para ser el rey en Israel. Si Adonías el rebelde hubiera reinado, la vida de Betsabé y de su hijo Salomón hubieran estado en peligro. Y recordemos esto como una lección. Siempre estará en peligro las vidas cuando los rebeldes reinan. David llama a Natán, al profeta, para que se presente delante de él. Sí, amigos y hermanos, Natán, el profeta que reprendió duramente a David, pero el rey lo consideró un amigo confiable. Qué gran ejemplo de lo que es un verdadero amigo. El amigo verdadero no es aquel que te llena de lisonjas y te da por tu lado y te habla palabras bonitas que te hagan sentir bien, sino el verdadero amigo es aquel que te habla con la verdad. David cede su trono a Salomón y lo corona en vida. Salomón fue ungido legítimamente como rey, tomando aceite del tabernáculo para una unción especial. Así el pueblo reconoció que el elegido no era Adonías, sino Salomón. La unción hablará mucho más fuerte que la demostración de poder y de exaltación. Recordemos esto siempre. Es la unción que revela quién es el que Dios ha escogido. Así llegamos, amados en Cristo, a las últimas palabras de David y el consejo que dio a su hijo a Salomón cuando le dice: esfuérzate y sé hombre. David conocía la debilidad de Salomón, un hijo consentido, criado con pañales de seda, no sabía de batallas, todo se le había dado desde la cuna. Y David le dice: guarda los preceptos de Jehová, para que Dios confirme el pacto que Dios le había dado a David, que nunca faltaría de su descendencia uno que estuviera sentado en el trono de Israel. Le recuerda también que de la obediencia de Salomón dependería su posición en el trono. Como podemos observar, amados, toda posición estable dependerá de nuestra obediencia. El trono no es un derecho familiar. El trono solamente podrá estar asegurado por la justicia de Dios y el guardar sus mandamientos. Las promesas de Dios son condicionadas. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas, tal como lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 en el verso 33. David aconseja a Salomón cómo tratar con sus enemigos y con sus amigos. Y el primero que está en la lista de los infieles es Joab, por la muerte que ocasionó a Abner y la muerte de Amasa. Joab fue un feroz guerrero, muy fiel a David, pero no fue obediente. Joab no conoció la lealtad y David conocía su carácter violento y cruel. Salomón termina con su vida en el lugar donde Joab pensó que por el hecho de estar en el templo, Salomón perdonaría su vida. No es la actitud religiosa la que nos va a salvar, sino el reconocer nuestras faltas con un arrepentimiento genuino delante de Dios. Segundo, Bersalí y sus hijos le mostrarás misericordia, porque ellos en el momento de más necesidad en la vida de David habían hecho misericordia con él. Mire las últimas palabras de David, la honra y ajustando cuentas para que su hijo tuviera un reino de paz, como el Señor se lo había prometido. Por último, le recomienda a Simeí
que es el tipo de los resentidos. David hizo misericordia con Simeí cuando éste vino arrepentido y le perdonó la vida. Juró que no iba a acabar con su vida. Pero David se lo encarga a Salomón. Y Salomón probó su fidelidad y probó su obediencia. Pero Simeí no pasó la prueba, falló. Y así termina con su vida. Al resentido, y este es un consejo que nos da David, hay que probar su fidelidad y mantenerlo cerca para ver frutos. Y no confiar solo en las palabras. El Señor Jesús mismo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por último, la muerte de David en el verso 10 y 12 de capítulo 2 dice: pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y dice el 10, y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. David pasó de esta vida a su descanso y recompensa. Pasa la historia de Israel como uno de los más grandes hombres. Murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Entró en la presencia del Señor con un corazón recto y con manos limpias. Un hombre que dispuso siempre su corazón para ser disciplinado y con sencillez y humildad reconocía su pecado, confesándolo para alcanzar las misericordias de Dios. David sabía que la misericordia de Dios era mejor que la vida. Él fue un pastor, un soldado, un rey, un fugitivo, un pecador, un santo, un poeta, un salmista, un profeta. Estas experiencias humanas hicieron de David un hombre conforme al corazón de Dios. Él fue sepultado en su ciudad, que es conocida como la ciudad de David, y su tumba también fue conocida por el Señor Jesús y sus discípulos, como dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 29, donde en el primer sermón del apóstol Pedro dice así: varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Así termina la vida del ilustre pastor y cantor de Israel, el antecesor del Hijo de Dios, quien fue llamado en su humanidad Hijo de David. ¿Qué aprendemos de esta maravillosa vida, de la vida del rey David? Primeramente, que la brevedad de nuestros días son 70 a 80 años, en los más robustos, y el camino que a todos nos espera es el camino de la muerte para llegar a la presencia del Señor. Esto debe de hacernos conscientes de que un día vamos a comparecer delante del Dios de la gloria, ante uno de los dos tronos del que hablamos la semana pasada, los salvos en el tribunal de Cristo para recibir las recompensas, y los otros se presentarán para juicio y condenación eterna delante del gran trono blanco. El consejo de David a Salomón es otra de las lecciones maravillosas que aprendemos de la vida de David.
cuando Él le dice, esfuérzate y sé hombre. Hombre no solo nos habla del sexo masculino, nos habla que el verdadero hombre es aquel que mira hacia arriba, que confía en Dios, que depende totalmente y absolutamente de Dios y que actúa en la voluntad perfecta de Dios, siguiendo y viviendo en armonía con la palabra de Dios. Vemos la honra, en el tercer punto de esta lección, que fue un héroe nacional, el profeta de Dios, mencionado por uno de los ancianos en Apocalipsis capítulo 5, que dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Vea usted, cuando el Señor victorioso está en su reino y están los 24 ancianos alrededor, y Juan está mirando la visión, o está, mejor dicho, fue llevado al cielo y está presente en ese momento único, solemne, donde todos se arrodillan delante del Señor. Y Juan ve el rollo, ese rollo de victoria, ese rollo de conquista, ese rollo que fue donde despojó a los principados de todo poder sobre los reinos terrenales, y el Señor Jesús lo tiene victorioso. Nuestra victoria, nuestra salvación, la condenación eterna del malvado Satanás para ser lanzado al lago de fuego y azufre, y el decreto de muerte que pesaba sobre nosotros está en ese rollo, esa victoria donde nuestros pecados son perdonados a través del sacrificio y de la resurrección de Cristo. Ahí está el Cristo victorioso, y Juan está mirando que no hay quien abra ese rollo. De pronto uno de los ancianos le dice, no llores, Juan, aquí, le dice, aquí es la raíz y el linaje de David, el cual ha vencido. Él tiene autoridad de abrir ese rollo. Se da cuenta qué honra, que en el cielo y en la tierra se reconoció que Jesús es de la casa, de la familia, del linaje de David. ¿Por qué razón David recibió ese honor? Simple y sencillamente porque él confió, no en sus fuerzas, no en su capacidad, no en su posición exaltada como rey, sino que él confió en las eternas misericordias de Dios, y confió de tal manera que siempre reconoció su pecado delante de él para alcanzar la misericordia divina. La línea de David afirmó la humanidad del Hijo de Dios y confirmó la divinidad de Jesús como el unigénito del Padre. Cumpliendo así la profecía mesiánica, Jesús, el ungido de Dios, el Salvador de este mundo. Resumiendo, David nos enseña las misericordias de Dios y la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. También nos enseña que Dios fue su alto refugio, y que también es nuestro alto refugio, y que en Él debemos de confiar. Dios para nosotros no solamente es alto refugio, es castillo fuerte, como lo dijo David en sus salmos, y la roca es Él, donde nos podemos esconder en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad, porque Jesús es nuestro escondedero, nuestra roca fiel, inconmovible de todos los siglos. David también nos enseña que un día en la casa del Señor es mejor que 1000 fuera. Que pase lo que pase, venga lo que venga, el dolor, la aflicción, la corrección, aún la muerte, todo David lo acepta, y lo aceptó durante toda su vida. Pero una cosa sí, gime y clama, no quites de mí
tu Santo Espíritu. David nos enseña la manera de tratar también con nuestros enemigos. Que cuando nuestros enemigos nos persigan, nos difamen, nos apedríen, no tomemos venganza, porque quizá Dios añada para nosotros mayor peso de gloria. El dulce cantor de Israel nos muestra el corazón de adorador y el éxito de su vida victorioso. Él dice: de madrugada te buscaré, y en las vigilias de la noche, y aún en mi lecho, medito en tu ley. David llegó a conocer tan de cerca las misericordias de Dios que prefiere caer en manos de Dios para ser disciplinado que caer en las manos de los hombres. También nos enseña que cuando el pecado, o mejor dicho, que el pecado es un acto de rebelión en contra de Dios, que el pecado no es cosa liviana, es un atentado directo a la santidad de Dios y a su ley. Pero también David nos mostró el camino del perdón, cuando dice: el corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. David fue un hombre que aprendió a despojarse de sus vestiduras reales y saltaba, remolineaba de gozo por la bendición, por el privilegio de estar delante de la presencia de Dios. Y aún dice: me haré más vil por causa de Jehová. Un adorador como los que anda buscando el Señor en el día de hoy. Un adorador que le adoremos en espíritu y en verdad. David, el profeta y rey, ha sido el hombre de quien dijo que era un hombre conforme a su corazón. De tal manera que el victorioso Jesús, vencedor de la muerte y del sepulcro, honró a David al mencionarlo como parte de la familia. El mismo Señor lo vuelve a exaltar y dice en Apocalipsis 22, 16, diciendo: yo soy del linaje, o sea, de la casa de David. O sea, en otras palabras, el Mesías prometido, el hijo de David, Dios hecho hombre, tomando de su humanidad, o mejor dicho, tomando su humanidad de la familia de su siervo David. Recordemos que Jesús en su ministerio terrenal fue aclamado como el Hijo de David. Y eso hacía rechinar los dientes de los fariseos, porque ellos sabían que cuando el pueblo decía Hijo de David, ellos estaban diciendo Mesías, el ungido de Dios. Sí, hermanos y amigos, un hombre pecador como David, pero quien puso su confianza en Dios y siempre estuvo dispuesto para presentarse humillado delante del Señor y confesar su pecado. Y él puso todo el tiempo, toda su vida, su confianza en el Dios de su salvación. Necesitamos confiar fielmente en que la salvación no viene de parte del hombre y sus buenas obras, ni sus brillantes hazañas, sino que nuestra salvación viene de Dios y de la obra maravillosa del Señor Jesús, al morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que nosotros, pecadores, alcanzáramos la misericordia de Dios y ser perdonados, al confesar a Dios que solo contra Él hemos pecado. Con este estudio, amados, llegamos al final de nuestro recorrido por el libro de 2 de Samuel hasta la muerte de David.
donde hemos sido enseñados cómo vivir nuestra vida cristiana, no de acuerdo como nosotros creemos que debemos de vivirla, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también hemos de aprender cómo se desarrolla el liderazgo legítimo que viene de parte de Dios. Una última lección que el Señor ha dado a mi vida a través de este estudio es a través de ver la transformación de David, un hombre pecador, adúltero, asesino, mentiroso, engañador. Pero Dios hizo de este hombre un hombre de acuerdo a su corazón. Usted y yo podemos hacernos la pregunta como la hizo Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede haber una transformación de un hombre tan vil? María también hizo esa pregunta cuando el ángel le anuncia que ha sido escogida para que se forme en ella Cristo Jesús. Y ella dice: ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. La obra de la transformación, la obra de que Cristo se ha formado en nosotros, no es la obra del hombre, es la obra del Espíritu Santo, que a través de esa semilla incorruptible de vida, que es la palabra de Dios, el Cristo hecho carne, que vino a nosotros, podemos ser transformados. Y Él formado en nosotros para llegar a ser como Cristo. Solo Él puede obrar una obra transformadora en gentes como nosotros, pecadores, e instalarnos en su reino como sus hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo, nuestro hermano mayor, el Hijo de David en su carne, más el unigénito del Padre, lleno de gloria y gracia, nuestro hermano mayor, Jesús. Qué hermoso plan de Dios. Y qué hermoso lo vimos desarrollado a través de la vida de David, un hombre que vivió quebrado, un hombre que vivió confiado en las eternas misericordias de Dios, un hombre que a través de ese quebrantamiento fue pulido, perfeccionado, un buen representante y un buen ejemplo para cada uno de nosotros, y del cual el Señor Jesús no se sintió avergonzado cuando la gente lo nombraba como el Hijo de David. Amados en Cristo, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús está para nosotros, para el pecador. Vengamos a Él, como nos enseñó David, con un corazón contrito y humillado, porque ese corazón jamás será despreciado por parte de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana, continuando en un nuevo estudio, un nuevo libro para la gloria del Señor. Bendiciones. Un abrazo fuerte. Que Dios te guarde y te bendiga abundantemente. Es el deseo siempre de mi corazón. Bendiciones.
muestra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, del 27 al 29, que todo Israel, músicos y cantores, guiados por David, transportaban el arca del pacto con júbilo y sonido de bocina hacia la morada que David había preparado en Jerusalén. En el verso 29 leemos: cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Existen 7 palabras en hebreo que traducen danza. Una de ellas es karar, y esta la encontramos en el verso antes leído: y David saltaba y danzaba. Karar significa dar vueltas violentamente con gritos desenfrenados o remolineando. David, un simple pastor de ovejas que en los días de su juventud vivía detrás de un rebaño, en una oportunidad su casa o la casa de su padre fue visitada por un profeta cuya misión era ungir a uno de sus hijos con el objeto de presentarlo como rey sobre todo Israel. David se encontraba detrás del rebaño, allá en las montañas de Israel, con una característica muy especial en su vida: adorando al Dios de los ejércitos. Dios se había desagradado del rey Saúl y su espíritu se había apartado de él. Sin embargo, el pueblo de Israel necesitaba ser gobernado por un rey. Y Dios, al no encontrar a alguien dentro del pueblo, se acordó del ignorado David, pequeño, contrito sí, pero conforme a su corazón. Y lo saca detrás de la majada y le da una corona y un manto real, aunque el camino a la exaltación fue la humillación. Del anonimato al trono había mucha diferencia y era muy poco para David alabar a Dios con danza solamente. Había que remolinear. Nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo, mas Dios amó nuestra miseria y nos constituyó reyes y sacerdotes. Dios nos sacó del anonimato, por tanto, vamos a remolinear. Puestos de pie. Si quieres sacar tu pañuelo, méselo delante de Jehová. Nos hizo reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de su gloria. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora no haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora no haré así. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Sacó mi vida, el anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él, y yo me haré más vil. Por causa de él, y yo me haré más vil. Por causa de él, y yo me haré más vil. La 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 la. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Confiesa. Oh sí, Señor. Vamos a servir por la victoria de Jehová, sacándonos del anonimato, dándonos un nombre conocido en el cielo. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él, y yo me haré más vil. Por causa de él, y yo me haré más vil. Por causa de él, y yo me haré más vil. ¡Aleluya! ¡Qué grande es tu misericordia, Dios! ¡Bendecimos tu nombre! ¡Jehová es nuestra roca! A Jehová, remolineando, celebraré, oh,
Canta canción, tú la que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dice Jehová. Por tanto tenemos motivo de engrandecer la misericordia de Dios, porque siendo nosotros los ignorados en este mundo, Jehová se acordó de los pequeños de ti y de mí. Cantarán de tu poder y las montañas alabarán a Jehová. Con gozo delante de nuestro Dios, los montes todos deberán celebrar la grandeza de Jehová. Ríos bajan sus manos, corrompan a Jehová. Celebren la grandeza de nuestro Dios. Nuestro poder nos levantó, elevemos dando vuelta, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más feliz por causa de Jehová. Aleluya, grande es tu nombre, por eso te bendecimos, roca de salvación. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Sígueme, dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Sígueme, dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Al Cordero